Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a las autoridades de la Escuela de la Universidad Técnica Nacional para compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con todo este tema, que es un tema cotidiano y que efectivamente pues a todos nos atañe de una u otra forma, y que aquí, como bien se ha manifestado, pues es un problema global y que también tiene incidencias en nuestro país en forma muy directa. Voy a hacer una exposición sobre algunos aspectos, diversos aspectos relacionados de cómo impacta todo este tema del cambio climático en la seguridad alimentaria y algunas acciones que están realizando en el país para tratar de disminuir estos impactos. Para hacer acorde con lo que decía Marcelo, ¿verdad? Ahí tenemos algo que salió, no la semana pasada, sino hace como un año, ¿verdad? Ahí creo que es el 13 de septiembre del año 2013. Y esto salió la semana pasada. Pacífico Norte y Zona Norte caerán rendidos ante la sequía. El mar les quitará terreno a las costas del Pacífico y el Caribe. El Caribe y el Pacífico Sur sufrirán fuertes inundaciones, ¿no? Y ahí con esta premonición yo creo que terminó la conferencia, ¿verdad? Pero no se vale eso. Yo creo que realmente me parece que debemos de establecer que el ser humano es el ser que tiene una mayor capacidad de adaptación, ¿no? Hoy estamos a 30 bajo cero y mañana podemos estar a 25 o 30 grados sobre cero. Eso significa que tenemos como humanos una capacidad de adaptación, y lo que tenemos que desarrollar son esas capacidades para enfrentar estos problemas. Y bueno, ahí sigue, ¿verdad? Esto no es nada, ya es reiterativo con lo que apuntábamos anteriormente. Y muy rápidamente, los efectos del cambio climático, que aquí el colega Roberto lo ha expresado con lujo de detalles, ¿verdad? Básicamente los gases de efecto invernadero, y que estos gases de efecto invernadero, al ser atrapados por el calor solar, producen inundaciones o sequías. Eso es un resumen de un tema tan amplio como el que expuso Roberto. Y dentro de esos gases de efecto invernadero podemos ubicar cuáles son esos principales gases, siendo el CO2, el dióxido de carbono, el generador de un 72% de los gases de efecto invernadero. Ahora que venía aquí entrando al parqueo, uno de los problemas de hacer CO2, uno de los principales contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero, está la quema de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y ahí en el parqueo, yo hago una encuesta aquí, el 95% venimos solos en un carrito, ¿verdad? Entonces, de ahí comenzamos, ¿verdad? Entonces, cuando realmente la actividad de fomentar el transporte público, etcétera, todavía tenemos serios problemas de poder desarrollar. Y eso simplemente es una cuestión innata, ¿no? Lo hacemos de una manera casi espontánea, ¿verdad? Y tal vez pudiéramos de alguna manera, no es que con eso vamos a arreglar el problema, pero si cada uno de nosotros hiciera algo, ese algo pues va a contribuir sumando mucho en muy positivo. Y aquí tenemos otros, que en este caso es el metano, principalmente la parte de la producción agropecuaria, principalmente la parte pecuaria, y tenemos otros gases, pero en realidad aquí con estos dos tenemos un 80% de las emisiones. ¿Cuáles son las causas de las emisiones? Tenemos las actividades humanas, lo que decía anteriormente, la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso de la tierra. Dentro de esas actividades tenemos la parte de generación eléctrica, los procesos industriales, la agricultura, cambio de suelo, etcétera, y todo lo que son desechos, ¿no? Para ilustrar algunos situaciones muy concretas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos ver en el caso de lo que me refería a los combustibles, ¿verdad? Que un kilo de CO2, los kilos de CO2 que son emitidos por cada litro de combustible. Entonces ven la gasolina, el diésel, el búnker, el queroseno, el gas, etc. Y vemos que son altos.
en la parte pecuaria, en los diferentes estratos de la ganadería. En este caso nos referimos a las emisiones de metano, ¿okay? En los diferentes estratos, en terneros, en hembras, en machos adultos, cuánto gas metano produce un animal por año. En los procesos industriales, aquí estamos en un edificio y aquí se usó cemento, se usó cal, se usó vidrio, y aquí tenemos cuáles son las emisiones en estos procesos industriales, ¿verdad? Por ejemplo, para producir un kilo de clinker, que es el que se usa para hacer el cemento, por cada kilo se producen 0.52 kilos de CO2. Y así por el estilo, en una cantidad de procesos, o sea, cualquier actividad humana genera alteraciones en el clima. Entonces, aquí podemos ver algunas cosas, y esto Roberto lo expuso con mucha claridad, que es los efectos negativos del clima en la agricultura, y que podemos ubicarlos en dos tipos. Los referidos directamente al cambio climático, que se cuantifican en periodos de tiempo largos, lo que se expuso aquí anteriormente. Son los pequeños cambios, pero continuos, que suceden en las principales variables climáticas. Y aquí se quedó demostrado que afectan agroecológicamente una región, zona o localidad. Produce, en el caso de la agricultura, problemas serios en las variaciones del crecimiento de las plantas o la fenología, la incidencia de las plagas, y por ende afecta los rendimientos por hectárea. En lo que se hablaba anteriormente, los efectos extremos de los fenómenos hidrometeorológicos, como las inundaciones y las avalanchas, difieren un comportamiento diferente a lo que es los efectos del cambio climático per se. Aquí lo vimos anteriormente, las inundaciones prácticamente, ¿verdad? Todos los problemas que se suscitan con este tipo de fenómenos. Ahí Roberto, esto ya está. Aquí Roberto puntualizó cuánto es, aquí nada más en lo que apuntaba de las pérdidas económicas, bueno, millones por año por los problemas hidrometeorológicos. Ok, nada más aquí quiero ilustrar algunos estudios que se han hecho ya a nivel local, básicamente compañeros del INTA, compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, compañeros de la Universidad de Costa Rica, y compañeros del CATI. En cosas, estos son resumen de un montón de trabajos, pero de esta manera podemos ver que en algunas zonas, como la región oriental, que está en la zona de Cartago, está lloviendo más en los meses de enero, mayo, agosto y noviembre. Es un fenómeno que anteriormente no era tan evidente. En zonas como Sarapiquí, tenemos precipitaciones más constantes en forma temporal que hacen, o sea, un poquito de agua, muy a menudo, esto va afectando lógicamente el comportamiento de la producción agropecuaria. Y tenemos aquí variaciones sustanciales en esto, digamos, en una zona pues, que todos conocemos, o la mayoría conocemos, de esos efectos de precipitaciones constantes. No son grandes cantidades, pero son lluvias muy constantes que hacen que se altere el clima y por ende el comportamiento de la agricultura. Este es otro, por ejemplo, veamos cómo en el caso del brillo solar, todos esos datos ahí que vemos de la zona de San Carlos, tomados de las estaciones del Instituto Meteorológico, donde hay una variación, una disminución en el caso del brillo solar, que es un elemento fundamental para todo lo que son los procesos de fotosíntesis, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, la radiación solar también, no solamente el brillo solar, sino que la radiación solar es un factor fundamental también para los procesos de fotosíntesis de las plantas. Y vemos cómo, digamos, en periodos relativamente cortos, vean ustedes que aquí era, en este periodo 2006-2012, la radiación solar es de 9 megajoules por metro cuadrado por día. Y en el periodo 1998-2011, Perdón, de 98-2005, 16.6.
Esto de alguna manera se ve reflejado en disminuciones en los rendimientos de algunos cultivos, y en el caso de la zona norte de Cartago principalmente papa. ¿Okay? Y eso hace que ya desde el punto de vista económico tenga un impacto muy fuerte en la economía de los agricultores. Entonces, ahí se ilustra claramente, ¿verdad?, cómo estas diferentes variables van afectando la disponibilidad de alimentos. Y hoy tenemos un reto que es producir más comida en menos área. ¿Okay? Entonces, porque hay un desplazamiento de las áreas agrícolas por áreas urbanas, el orden del uso del agua. ¿Cuál es el orden del uso del agua que aquí se habló anteriormente? El primer uso es consumo humano, el segundo es consumo hidroeléctrico, el tercero es consumo industrial y cuarto, agrícola. Entonces, en ese orden, muy probablemente, al final, el agua que vamos a tener para agricultura, si no lo sabemos interactuar con esos otros usos, va a tener serias, o de hecho tiene serias limitaciones. Okay. En resumen, esta parte, hoy tenemos más humedad en el ambiente, más agua de escurrimiento en los suelos, está hablando de las zonas de mayor precipitación, con mayor percolación y escurrentía. Esto, obviamente, que está afectando o comprometiendo la disponibilidad de suelos para uso agrícola. O sea, el lavado, la escurrentía, la erosión, por estas cantidades de agua que caen en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, los suelos pierden esa capacidad de infiltración, aquí lo vemos todos estos días, ¿verdad? Hoy en la Fabio Arias y un lugar que normalmente es agrícola y casi hay botas de uno, ¿verdad? Porque dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Esos aguaceros que caen en muy corto tiempo, no hay suelo que pueda tener la capacidad de infiltración, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente, tal vez, ha desarrollado a lo que en estos momentos, como política institucional o política del sector agropecuario se ha venido o se quiere implementar. Que prácticamente de alguna manera, o de hecho es continuar lo que se ha venido haciendo en nuestros periodos, porque realmente los cambios en la agricultura es muy difícil de dar un orden de prioridades, ¿verdad? Tal vez en cuanto a aspectos fundamentales de atención a actividades exportadoras, ahora se requiere también una importancia también a los productos de consumo interno. Uno de los fenómenos que ha pasado, creo yo, eso es una opinión muy personal, que durante los últimos 20 o 25 años el sector agropecuario se ha invisibilizado para potenciar otros sectores, y yo creo que eso no se vale. Yo no puedo hablar bien de uno hablando más de lo otro, ¿verdad? Entonces, definitivamente los sectores, y en buena hora que el país ha promovido todo ese desarrollo, pero también la agricultura ha sufrido drásticas disminuciones presupuestarias, de política. Algunos cuestionan si era conveniente o no conveniente ser tan radical en desestimular la producción de granos básicos, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y que fueron errores exactos, ¿verdad? Porque nosotros dependemos de una alimentación muy importante, de granos principalmente, y eso pues de alguna manera tal vez no en la proporción que se dimensionó se tuvo que haber hecho. Costa Rica tiene una balanza comercial muy favorable en la producción agrícola. Nosotros exportamos más productos agrícolas que lo que importamos, aún siendo altamente dependientes de cultivos como el trigo, la soya para todo lo que es huevo, carne, pollo, leche, etc. Algunos granos como arroz y algunos granos como frijol. Somos importadores, pero aún así tenemos una balanza muy positiva desde el punto de vista de exportaciones de productos agropecuarios. Sin embargo, en este campo, para no desviarme del tema, dos aspectos que en esta política del sector agropecuario es la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, y lo que es la mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático. Pues se busca lo que se llama un alineamiento y fortalecimiento del sistema de gestión agropecuaria y rural. Ok. En el pilar 1, que es la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional, pues se tiene una serie de objetivos. Básicamente es lo que está inmerso en el concepto de agrocadena, ¿verdad? Que es el mejoramiento de la producción, mejorar la productividad y mejorar
mecanismos de comercialización y de valor agregado, que es fundamental. Aquel compañero que hablaba de café, nosotros duramos 150 años para darle valor agregado a una actividad como el café, ¿verdad? Y si los agricultores siguen produciendo materias primas, seguimos siendo pobres, a no ser de una agricultura empresarial. Tenemos que buscar realmente el darle mayor valores agregados a esa producción, porque del precio final que paga un consumidor por un producto, el agricultor lo que recibe, dependiendo de la actividad, máximo es un 20%, y es el que lleva todo el riesgo. Entonces, definitivamente, esos encadenamientos en forma asociativa son fundamentales para que ese productor pueda tener un mayor y mejor ingreso en esa actividad agropecuaria. Por otro lado es también impulsar. Nosotros tenemos una mayor o amplia diversidad, una diversidad muy grande en cultivos. Hay veces que hay cultivos, o sea, lo que llamamos malezas, en el término agronómico, advences, y muchas de esas malezas no son malezas, sino son buenesas, o sea, son cultivos que están ubicados en un contexto, digamos, qué sé yo, recuerdo muy bien, como ejemplo, la verdolaga. Es una maleza en café, entonces le echamos herbicidas y la matamos. Se recuerda que la verdolaga tiene un altísimo contenido nutricional, pero ahí ubicada como cultivo en medio de un cafetal, se ve como una maleza. ¿Y eso qué va a ayudar? Eso va a ayudar al mejoramiento nutricional de la familia. Y también hay otro concepto que es el de ver la agricultura no como algo que produce comida. El concepto de la agricultura debe ser que es un medio para el mejoramiento de la salud, de la alimentación y la nutrición. Si lo apuntamos como un aspecto que es meramente producir comida, todos imaginamos que eso es muy fácil, ¿verdad? Y cada vez cada vez somos menos rurales, o sea, cada vez hay más gente viviendo en el área urbana, y en muchas ocasiones personas piensan que la agricultura es la economía del supermercado. Entonces, que llegan a un supermercado, ven los productos muy bonitos, todos idénticos, casi hechos como un molde, ¿verdad? Y bueno, y está muy bien eso, pero no se piensa que para que llegue ese producto al supermercado, muchas veces en la finca se ha quedado un 60% de esa producción, ¿verdad? O a veces tenemos exigencias tan grandes que a veces son paradójicas. Nos gusta una manzana roja, perfecta, pero lo primero que hacemos cuando la vamos a comer es que la pelamos, ¿no? Ahí suena raro eso, ¿verdad? Entonces no es contraproducente. Y entonces, bueno, yo creo que hay hábitos de consumo, ¿verdad? Y resulta que ese pelado no solamente estamos quitando, sino que estamos quitando mucho valor social de la manzana, porque la mayor contenido social está en esa parte de la cáscara y cuando comienza la pulpa. Entonces, hay una serie de cosas que podemos nosotros ir. Esto es formación, ¿verdad? Nosotros es desde la escuela, ¿verdad? Es un tipo que viene muy inducido a tratar de que realmente se tenga una valoración diferente de lo que es el producto agropecuario. Entonces, lo que hablaba anteriormente es un aumento de la producción y la productividad de alimentos de la canasta básica alimentaria con valor agregado, conservar, aquí lo decía Roberto, el uso de semilla mejorada para los agrocadenas de seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar y el fortalecimiento de la comercialización interna. Se quiere dar fuerza, de hecho se ha ido dando fuerza a lo que son el mejoramiento de la feria de agricultor, el mejoramiento de los locales donde se hace feria de agricultor, se viene desarrollando los mercados regionales, Pima, Josenada, uno en Guanacaste, que se está desarrollando, y otro en la zona del Pacífico Central. Otro aspecto que para mejorar es el abastecimiento institucional, el programa de abastecimiento institucional. Vamos a ver qué es esto, porque en la prensa se ve continuamente y no se emite el criterio real. El artículo 9 de la ley del CNP permite a las instituciones públicas comprar directamente productos al CNP, pero no es que el CNP tenga un supermercado ahí, sino que el CNP lo que tiene son organizaciones de agricultores para que provean a esas necesidades regionales, llámese hospitales, llámese proyectos del ICE, etc. El problema es que al no tener flujo de caja del CNP, a los agricultores les pagan a un año, ¿verdad?
pagándoles un año, imposible, o más tiempo, ¿verdad?, que un agricultor vaya a soportar esa carga financiera y sea proveedor. Entonces, los proveedores son aquellas empresas que tienen esa capacidad financiera. Entonces, lo que se busca es tratar de capacitar esas organizaciones que están en las regiones, agricultores que producen en esas regiones, para que provean las necesidades regionales en alguna medida. Eso, pues, de alguna manera dinamiza el mercadeo y así también se disminuyen las pérdidas, porque hay productos que se producen en Guanacaste, vienen a Ensenada y después vienen a Guanacaste, ¿verdad? Ok. Hemos hablado claramente que la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología y extensión son fundamentales para todo este proceso. La parte de lo que es la transferencia de tecnología y conservación y uso de recursos fitogenéticos que son poco utilizados. Tenemos en el país una diversidad genética y que muchas veces hay cultivos que no están siendo aprovechados y esos cultivos o productos pueden mejorar sustancialmente la nutrición de la población. Ok, el otro objetivo es la mitigación y adaptación. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es mitigar y otra cosa es adaptar. Mitigar, yo puedo armonizar, estoy capturando CO2, puedo disminuir emisiones. La adaptación es, ante todas estas inclemencias del tiempo, cómo yo adapto procesos productivos, como ante menor sequía, o ante menor lluvia, perdón, voy a desarrollar una variedad que resista más esa sequía. ¿Okay? Esa es la parte de adaptación y es la parte más complicada. La mitigación, hay una serie de elementos, no quiere decir que sea fácil, ¿no? Sin embargo, es más visible. ¿Y por qué a nivel político se le da más énfasis a la mitigación? Porque es más visible. En cambio, yo para desarrollar una variedad de frijoles que se adapte a la sequía en una zona determinada, son 4, 5, 6 años, dependiendo por la vía que me vaya, ¿no? Entonces, eso no es tan visible, ¿verdad? Entonces, esas son dos cosas que tenemos que tener claras y que, obviamente, la mitigación, bueno, ambas, como dicen, ambas dos tienen que ir ligadas, ¿verdad? No podemos decir vamos a mitigar o vamos a adaptar, tienen que ir juntas. Y en este caso también, en la mitigación, algunas acciones la mitigación básicamente es una producción amigable con el ambiente. A veces se le achaca a la agricultura la madre de la contaminación y no es así. Dichosamente hay tecnologías que son muy amigables con el ambiente, ¿verdad? Y no estoy hablando de agricultura orgánica, estoy hablando de producción sostenible, ¿okay? Y eso es la producción donde tenemos que hacer el manejo de un sistema, ¿okay? Ya no es un elemento particular de eso, sino es el manejo de un sistema, desde ubicar la mejor zona para producir ese cultivo hasta las mejores estrategias para poder tener un buen manejo post cosecha de ese producto. Entonces, básicamente, dentro de esa adaptación, los elementos de uso del agua, la descontaminación de suelos, la ubicación de cultivos en zonas de menor riesgo o de menor impacto climatológico, son las estrategias que deben ir desarrollando en la parte de esa mitigación y adaptación. El uso de biomasa, bueno, yo trabajo en un proyecto de biomasa y hay cosas que cuando se habla aquí de biomasa se piensa que son biocombustibles, pero en realidad la energía hay energía líquida, hay energía sólida, hay energía gaseosa y hay diferentes vías para producir, para establecer, digamos, alternativas de producción y disminuir el uso de combustibles fósiles. Digamos, aquí tenemos un proyecto en lo que es dendroenergía, o sea, es producción de especies forestales de rápido crecimiento con altas densidades. Estamos en un proyecto donde estamos tratando de sustituir calderas de búnker de diésel por biomasa, ¿okay? Por astillas, por decirlo de alguna manera. Y ustedes van a cualquier hospital y hospitales nuestros, todos usan calderas de búnker para hacer los procesos de limpieza del hospital. Ustedes imagínense, ¿verdad? Entonces, bueno, y así entonces tenemos algunos proyectos ya en práctica, o sea, empresas, hay algunos proyectos de empresas que están usando los subproductos de los aserraderos para producir pellets para las calderas, en este caso
empresas llanteras y empresas cementeras. Recientemente se está desarrollando algunas acciones de lo que es la parte propiamente del uso de los rastrojos de piña, que tanto se ha comentado, ¿verdad? Y tanto problema suscita esto, y donde pues estamos viendo algunas opciones ya claras. Yo creo que aquí en la UTN tenemos un proyecto, la gente ya del tecnológico de la zona norte, ¿verdad? Con ustedes en San Carlos, con el uso de la extracción de bromelina, ¿no? Que es un principio. La bromelina es una enzima muy importante en la industria alimentaria y en la industria de la marroquería, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el tema es de que hay alternativas del uso de bioenergía, de uso de energías alternativas no convencionales para poder ir desarrollando o complementando los procesos productivos tanto en el campo agrícola como en el campo industrial. Ok, aquí Roberto lo ha contado anteriormente: mejoramiento genético, los bancos de germoplasma, los recursos fitogenéticos, el uso de la biotecnología en los programas de investigación para lo que es adaptarse al cambio climático. Y nosotros hoy tenemos que darle mucha importancia a esos materiales que tienen los agricultores, o esos cultivos que uno lo ve en una variedad de frijoles en Guanacaste, por ejemplo, en condiciones de mucha sequía, que produce frijoles, o una variedad de maíz que uno la ve que se adapta mucho a esas condiciones extremas. Eso tiene un valor genético sumamente importante para el desarrollo de nuevos productos. Entonces, esa biodiversidad que tenemos nosotros tiene un gran potencial para poder, de alguna manera, producir cultivos y variedades para adaptarse al cambio climático. Bueno, ahí don Marcelo lo apuntaba muy bien. Esto no es responsabilidad ni de una sola institución, ni de un solo grupo profesional. Esto tiene que ser interinstitucional e interdisciplinario, porque es complejo, el tema es muy complejo, y cuesta mucho tener la capacidad total de ser un todólogo en esto para poder desarrollar las necesidades de poder solventar problemas. Y aquí se están haciendo algunas cosas, lo que se hablaba de administración del recurso hídrico, lo que se llama las cosechas de agua, ¿okay? Almacenar el agua llovida para poder en época seca utilizarla en cultivo. De hecho ya se está haciendo algo de esto. Los sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? La revisión de registros de plaguicidas, en el hecho de que pues hay toda una situación bastante complicada en cuanto a lo que son los registros de plaguicidas, registros químicos con registros de productos no químicos, y que lo que está buscando es que obviamente haya una rapidez en lo que son los procesos de registro de estos productos y el mayor valor agregado a la producción. Esto, aquí el compañero habló varias cosas, el compañero que se refirió a lo de café. Todos estos problemas de cambio climático, aquí en Costa Rica los hemos visto ya manifestados en algunos de estos problemas. ¿Okay? En los regallos, un incremento desproporcionado en café, en la roya de la naranja en caña de azúcar, ¿okay? El HLB en cítricos, la mosca paletera en bovinos, el síndrome de la panoja de arroz, el blanqueo de chayote, son aspectos muy ligados a situaciones de cambio climático. Y esto es en Costa Rica, son situaciones reales que están afectando la producción y la seguridad alimentaria nuestra, porque se ven incrementados todos estos problemas con esos cambios bruscos del clima. Y aquí para ilustrar algo, ¿ok? Esto es Volcán Turrialba. Esto es la curva de lo que llueve en Turrialba. Y esto es lo que ha estado lloviendo, lo que llovió en el 2010. En esta zona específicamente ha habido fenómenos recurrentes en todos estos años. Nosotros no podemos seguir teniendo esto, y lo que tenemos que tener es esto, ¿okay? Y hacia esto es lo que se está tratando precisamente ahora, que ojalá que no haya mucho obstáculo, que es lo de la banca de desarrollo, es tratar de dar condiciones, porque no solo podemos decir hay que hacer esto y el agricultor ahora sí, ¿por qué lo hago? Entonces, algunos mecanismos de financiamiento para que los agricultores puedan adaptar tecnologías a situaciones que permitan realmente adaptarse al cambio climático, más el uso de una serie de aspectos de producción que vienen a disminuir, a mitigar estas situaciones. Estos son datos reales.
Por ejemplo, nosotros hemos visto en la zona de Santa Cruz de Turrialba, que es una zona alta, es zona lechera, el incremento de ectoparásitos en bovinos, o sea, garrapatas. Una zona donde supuestamente no debe haber presencia de garrapatas o del mínimo, a altísima incidencia de garrapatas. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el clima está cambiando, ya ha cambiado. Bueno, entonces, lo que se conoce, los sistemas, buscar nuevos sistemas de producción o nuevas formas de producir, ¿verdad? En ambientes, en el caso de hortalizas, en ambientes más controlados, para evitar en épocas de exceso de lluvias en sistemas de hidroponía, lo que son silopacas para el ganado, o sea, guardar la comida para la época, para el verano, hacerla en la época lluviosa y guardarla para la época seca, el establecimiento de nuevas variedades de arroz, de nuevos tipos de pastos, en este caso es Camerún, es este. Aquí les voy a ilustrar algo muy concreto. Ya esto es made in Costa Rica. Es un cultivo que ustedes lo ven ahora mucho, que es el rambután, o sea, el mamón chino. Entonces, esto es la zona de Pérez Celedón, cuando el 85% de la floración está en estos meses de baja precipitación. En la zona de Osa, el 60% de la floración está en este periodo de baja precipitación. En corredores, la floración está aquí, en este periodo de mucha precipitación. Entonces, ¿qué hace? Que aquí se ve sustancialmente reducida la cosecha por coincidir la floración con una época de alta precipitación. Entonces, ¿qué significa? Una refundición técnica. Bueno, ahí no hay que estimular mucho el cultivo en esta zona, ¿verdad? Y tenemos que irnos por estas zonas. Estos son los aspectos y esto es trabajos que han hecho los compañeros del INTA, que han venido desarrollando, en este caso está Iván Caldo y otros compañeros ahí con el tema. Nada más para ilustrar, ¿verdad? Todo esto hay que investigarlo, ¿verdad? No es que yo no lo hizo, me meto para ahí y busco el dato, no. Esto es un trabajo de 4 o 5 años de investigación, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que le va a permitir a la ubicación de las áreas productivas en las condiciones, digamos, menos severas, porque todas van a ser severas, pero digamos menos severas. Bueno, aquí lo que hablaba los sistemas silvopastoriles en ganado con buenos pastos y árboles, ¿verdad? La adaptación, bueno, ya he hablado mucho de esto, la adaptación es un tema que tiene que ser muy socializado, ¿verdad? En todos los diferentes niveles, y aquí se hablaba de que hay zonas más vulnerables que otras. Entonces, definitivamente, la participación de la comunidad es fundamental. Yo no puedo llegar a una zona y decir hay que quitar esto, hay que cambiar esto, porque definitivamente las personas que están ahí son las que conocen la realidad del tema y son las que más bien debemos de utilizar su experiencia y conocimiento para poder dar las mejores recomendaciones. Aquí vengamos algo muy concreto. Esto es, los estudios nos indican que productores menos de 3 hectáreas tienen que empezar a establar su ganado en forma permanente. Un agricultor tiene 3 hectáreas, está dedicado a la lechería, tiene que tener su ganado estabulado. Un agricultor tiene de 3 a 6 hectáreas, puede tener semiestabulado el ganado en verano, o sea, semiestabulado que lo tiene cerrado un rato en la mañana y en la tarde lo suelta para que coman los pocheros. Y aquí estabulado permanentemente en el tiempo de invierno. Entonces ya esto nos da una tecnología. Esto nos significa que tenemos que cambiar ese manejo, digamos, de una actividad como en este caso la producción de leche. Luego, ¿qué se promueve como sector público? Bueno, esto es muy conocido, el pago de servicios ambientales, la reducción de productos de baja emisión. Cuando hablamos de productos de baja emisión es uso de fertilizantes, por ejemplo, de lenta liberación, uso de fertilizantes orgánicos, uso de bioinsumos, uso de variedades más tolerantes a enfermedades. El compañero que hablaba de la roya, creo que recientemente se liberó un material de café resistente a la roya. ¿Y qué es lo que se busca?
es prácticamente aspectos que tiendan a mitigar o disminuir el impacto del cambio climático. Ok, se ha mandado una serie de recomendaciones prácticas ya, o sea, porque aquí no es solamente venir a decir los efectos, sino bueno, ¿qué le estamos diciendo nosotros a los agricultores, ¿no?, en estos momentos? ¿Cuáles son las recomendaciones que le estamos dando? Entonces, bueno, existe a nivel centroamericano lo que es el OISA, que es el Organismo Regional Internacional de Salud, Sanidad Agropecuaria. No hay que perder de vista que el 60% de la región centroamericana está en el trópico seco. O sea, es una zona altamente vulnerable. De hecho, aquí la sede de la UTN en Atenas está en el trópico seco y la sede que está en Guanacaste está en el trópico seco, ¿verdad? Y efectivamente hay un gran reto para desarrollar investigación en agricultura y en la parte acuícola, en poder realmente generar información y tecnología que es aplicable a la región centroamericana, ¿okay? Porque el 60% del territorio centroamericano es trópico seco, o sea, y en unas zonas más severas que otras, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos dando una serie de recomendaciones que no las voy a leer todas. Esto está dentro de lo que se está haciendo con los agricultores, capacitándolos en estas áreas. Inclusive se va a usar la plataforma virtual, que en este caso tiene la Universidad Estatal a distancia, para poder realmente a través de esa plataforma llegar más rápidamente o mayor cantidad de técnicos y agricultores en las regiones, porque realmente, como aquí se ha hablado, esto es, no hay que sentarse a ver qué pasa, sino hay que hacer cosas, ¿no? Y don Marcelo decía anteriormente, no es pasar del verbo a la acción, ¿okay? Porque si nosotros esperamos a que el 2080 suceda todo eso, bueno, yo creo que muchos de nosotros no vamos a llegar, no vamos a estar en el 2080, ¿verdad? Pero sí hay que hacer cosas ya. Y de hecho, todas las instituciones, la política de gobierno tiene que ser una política direccionada a muchas de estas cosas. Y yo creo que no se puede cambiar en periodos de cada 4 años una orientación que está dada hacia mitigar y minimizar un problema. Bueno, aquí también para los agricultores hay una serie de recomendaciones. Y aquí es un trabajo que don Felipe Arauz, ministro, ¿no?, que a nosotros nos gusta mucho comer cosas importadas, ¿no? Entonces, cuando usted le lleva la huella de carbono a un producto importado, ¿verdad? O sea, consumir 1 kilo de frijoles venido de China, ¿qué? Medio kilo de CO2, ¿verdad? El barco va y viene, ¿verdad? Usted le sigue la huella. En cambio, 1 kilo de frijoles producido en Upala o en Pérez Celedón, ¿verdad?, o en Peguay Pérez Celedón, no produce esto. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros podemos contribuir mucho a todos estos efectos negativos, digamos, y tratar de potenciar y estimular lo que es el consumo de nuestros productos. No es que suene a chauvinismo, ¿verdad?, pero realmente si hay un esfuerzo de los productores y si nosotros queremos, inclusive, esto es un plus que nosotros no lo usamos para el marketing, digamos, de nuestras actividades de turismo, ¿verdad? Usted sabe comer un gallo pinto con una huella de carbono de tanto, frijoles chinos, arroz estadounidense o argentino, o frijoles de Upala y arroz de Paso Hondo o de Cañas. Bueno, hay que comenzar al marketing de algunas de esas cosas que tal vez muchos de nosotros no la apreciamos, pero mucha gente sí la aprecia. Eso de la huella de carbono las trae y yo creo que es un plus que nosotros debemos aprovechar mucho. Bueno, y aquí vamos a cambiar un poco la cosa. Vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿okay? Ahora, un día esto me está diciendo una persona que trabaja en una importadora de electrodomésticos, que ya están armando, como decimos aquí en Alajuela, para todo lo que son las pantallas curvas, ¿verdad? Porque ahora ya se ven las pantallas curvas, ¿verdad? Entonces vino el mundial y la gente compró pantallas de 54 y ya no le gusta, entonces va para las pantallas curvas, ¿verdad? No sé a dónde, pero entonces, y eso pues está a la moda, ¿verdad? Y al fin y al cabo, yo creo que de vez en cuando, para ver a la liga ganar, la podemos ver en una pantalla curva o una pantalla plana. ¿Okay? Entonces, son cosas que a veces como que todo el marketing, ¿verdad?, va orientado hacia eso. Y yo creo que nosotros, sí,
podemos ir generando un cambio, y aquí como una universidad es contundente lo que se puede generar en cuanto a no solamente conocimiento y formación profesional, sino en cuanto a conciencia que debemos de tener para realmente, el problema aquí lo dijo Roberto muy claramente, no es un invento. Algunos dicen que esto es invento, pero aquí están los datos en Costa Rica, y hemos visto todo lo que está sucediendo en nuestras latitudes. Muchas gracias, y me disculpa si me hice muy Bueno, felicitarlo, me pareció muy clarita su exposición. Obviamente que el cambio climático llegó para quedarse. A mí me gusta definir el cambio climático de manera muy sencilla, diciendo que es una alteración de los patrones meteorológicos de una determinada zona o región. Pero mi cuestionamiento es cómo separar realmente el impacto que genera el cambio climático con la chambonada, porque esa palabra últimamente la estoy utilizando mucho, con la chambonada que se hace en la agricultura. Y voy a poner unos ejemplos. Café, en el año 2000 producíamos 32 fanegas por hectárea, ahora estamos produciendo 22. La pandemia que hubo de roya de café en el 2012, que era totalmente corregible, era totalmente disminuible, en el sentido de que se tenían los datos en el Instituto del Café y no se dio la alarma pertinente en ese momento. En banano, por ejemplo, nosotros tenemos un rendimiento de 2.400, 2.500 cajas por hectárea por año. En arroz, frijol y maíz pasaron más de 60 años para conseguir aumentos paupérrimos. Entonces, yo sé que el cambio climático ejerce un efecto sobre el rendimiento, pero aquí también la agricultura se ha ido chamboneando poco a poco y no se está haciendo lo correcto que debiera hacerse. Como usted dijo muy claramente, la agricultura perdió poder. Nuestro PIB agrícola se vino del 27 o 28%, ahora estamos como un 8%. O sea, no somos tan importantes en términos políticos. Pero sí me gustaría saber que el cambio climático a veces es una promesa de los políticos de turno, a veces no se toma en serio cómo se debiera actuar convenientemente. Es una caja de Pandora a veces, de que de ahí se sacan muchas cosas. Pero yo sí creo que, o sea, nosotros como agrónomos creemos en la agricultura, creemos que la gente, pues, son 3 veces, 4 veces al día que necesitan de la agricultura, y hay que aliarse con el cambio climático, porque a veces a uno nos favorece, a otros nos perjudica, y yo creo que esa alianza nos ayudaría a entender un poco mejor para convivir realmente en un clima de una mejor agricultura. Hay una actitud que dice, a mí no me pasa, a mí no me va a pasar, pero la verdad el problema es cuando a uno le pasa. Dos cosas, podemos separarlas. Una es la asignación de recursos para la generación de conocimiento en el país. Se considera que un país lo mínimo que debe invertir es el 1% del PIB para investigación y desarrollo. Nosotros tenemos el 0.20% en estos momentos, el 0.21%, por un lado. O sea, la investigación, el desarrollo, la innovación, cada vez los recursos son más limitados, por un lado. Por otro lado, muchas de estas disminuciones en rendimiento se dan por malas prácticas agrícolas. Nosotros lo que hablamos siempre es de las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Y en esas buenas prácticas agrícolas va ese entorno de manejo de una actividad para que pueda potenciar su rendimiento. Lamentablemente han habido factores que se reflejan con todos estos aspectos que usted ha comentado, que es, por ejemplo, la parte de la asistencia técnica directamente a los agricultores, la parte de la investigación dirigida a nivel de fincas, de productores, a veces en algunas actividades como la piña, el abuso. La piña, no es que la piña sea mala, ¿no? Es que hay algunos agricultores, nosotros tenemos muchos estudios sobre piña, sobre todo ese tema, es un tema muy polémico, ¿verdad? Pero donde hemos medido los efectos negativos de emisiones de gases, el impacto ambiental, etc.
Y al final la conclusión es que hay una serie de cosas que hacen algunos que no se deben de hacer, ni en piña ni ningún cultivo. Entonces, hay aspectos que deben retomarse. La asistencia técnica, no tengo que decir tampoco que la asistencia técnica que haga cada Estado, o sea, mecanismos de asistencia técnica, de asesoría a los agricultores más directamente para ver esos impactos, para disminuir esos impactos que se ven reflejados en rendimientos y en la economía de los agricultores. Muchas gracias y me disculpa si me hice muy amplio.